En la cámara de contención, la luz era una fisura en la noche del espacio. El comandante despertó con la garganta llena de vacío y el latido de una promesa rota, con la imagen de un planeta azul ardiendo en la retina de la memoria. Los paneles permanecían muertos, y el eco de viejas alarmas parecía solicitado por un fantasma. Había una figura junto a la cápsula, piel de tonos iridiscentes, ojos amplios como lunas muertas, manos que habían sido instrumentos de ciencia y se habían vuelto cadenas. Ella gritó. Él se movió. La estación, ese monumento al control imperial, exhaló polvo estelar como si resintiera que alguien hubiera perturbado su orden. El universo contuvo el aliento. La furia de la alienígena no era solo odio, era dolor traducido en sonido. Se la conocía en los informes como la Niña de las Mareas, un nombre que los oficiales imperialistas usaban para minimizarla, para ocultar que detrás del apodo había una vida entera de costumbres, canciones y pérdidas. La vieron a través de la luz de la cápsula, y en su rostro la humana familia que había perdido la oportunidad de sobrevivir y la esperanza de un mundo intacto. El comandante, todavía a medio despertar, sostuvo el peso de su propia culpa, aquella promesa hecha junto a la última bandera quemada de la tierra, la promesa de no rendirse. Los humanos no rezan. Actúan. Saltaron sonidos, metal que crujía, respiraciones que buscaban oxígeno, un panel que chisporroteó en la distancia como si el espacio entero tuviera heridas. La alienígena lo llamó con palabras que no pudo entender, y la estación respondió con un lenguaje más simple. Puertas que se cerraban solas, cámaras que giraban sus ojos mecánicos. Él recordó la voz de un niño desde otro tiempo, una risa como una cuerda de piano desafinada. Esa memoria lo sostuvo. Se incorporó con lentitud, con la determinación de quien sabe que la huida no es solo para salvar su pellejo, sino para encender algo que el imperio había querido apagar. El silencio se volvió un grito entre las estrellas. La historia del imperio era simple y cruel, llevar orden, reescribir nombres, cosechar recursos y, cuando era necesario, reprogramar poblaciones. Las colonias que se resistían terminaban como mapas vacíos. Pero la humanidad había heredado de la tierra una fe peculiar por la obstinación, una costumbre de arraigar su voluntad en formas pequeñas, un trozo de tela prendido de un palo, una canción susurrada en la oscuridad. Un piano tocado por manos que no sabían rendirse. El comandante sabía esto porque lo llevaba tatuado en la palma, una fecha, una promesa, la inicial de una hija que ya no existía pero cuya voz le acompañaba como un faro. Cerró los ojos y la piano distante volvió a sonar en su cabeza. Era una nota que lo perseguía. La alienígena, herida y furiosa, no era la enemiga típica que los manuales describían. Sus manos, finas y sorprendentes, habían cuidado niños, habían arreglado mapas estelares, habían escrito poemas en la lengua de su gente. La habían despertado para experimentación, la habían convertido en prisionera y en reclamo. Al mirarla, el comandante percibió una pequeña verdad, ambos eran piezas que el imperio había subestimado. Una alianza basada en culpa y necesidad comenzó a formarse en silencio. Ella lo señaló, con rabia, a una salida lateral, él, con prudencia, aceptó. Había promesas en la memoria que ardían más que cualquier reactor. Salieron al corredor como dos sombras que no se reconocían del todo, como si la desconfianza fuera un tercer personaje. A cada paso, la estación murmuraba su viejo decreto: los que escapan son rápidos, los que se rebelan son lentos y visibles. Pero en el casco de la estación algo más ocurría, códigos que se corrompían, alianzas dentro del imperio que deseaban lo mismo que los colonos que se negaban a desaparecer. El comandante recordó a su hija, un nombre que lo anclaba a la tierra, pequeño y persistente, y esa imagen le dio claridad. Debía llevar la historia de ese planeta, su gente, sus notas de piano, a donde pudiere, para que la memoria se convirtiera en resistencia. El universo contuvo el aliento. La estación no fue la única que reaccionó. En la órbita del mundo que habían dejado atrás, las fuerzas imperiales mantenían una guarnición dotada de intimidación y máquinas que rugían como animales esclavizados.
El comandante y la alienígena cruzaron pasadizos infestados de cámaras que escupían luz fría, cada esquina era un cálculo de vidas. Encontraron otros, supervivientes, desertores, rostros humanos y alienígenas que habían conocido la misma violencia. Se formaron pequeños grupos alrededor de certezas, la memoria del niño que reía, una canción que recordaba la cubierta de un barco en la tierra. Esa música, un motivo con teclas de recuerdo, avivó su decisión. Planearon sabotajes, tomaron mapas, encendieron focos de rebelión donde el imperio pensó que solo habría sumisión. La batalla por un pasillo puede ser la guerra de un pueblo. Sacrificios comenzaron a marcar su avance como cicatrices visibles, una nave de transporte que cayó en una lluvia de fuego, un viejo piloto que se quedó atrás para abrir una vía, una bandera rasgada que se usó como venda. El comandante talló en su memoria el rostro de cada caído, como quien colecciona melodías. En una escena, encontró un pequeño juguete quemado en la cubierta de un carguero, y por un instante la estación y el cosmos convergieron en un dolor que sabía ahogar. La alienígena se inclinó sobre ese juguete con una expresión que era a la vez comprensión y pena, y en ese gesto algo cambió, la frontera entre especies se dio al reconocimiento de pérdida compartida. El silencio se volvió un grito entre las estrellas. Con cada golpe al engranaje imperial, la reputación del comandante creció entre los suyos, no por gloria, sino por una disposición que olía a sacrificio. Las escaramuzas eran violentas y precisas, los humanos encontraron maneras de usar lo que el imperio desechaba. Improvisaron bombas sonoras que rompían las comunicaciones, manipularon campos magnéticos para hacer caer drones, usaron conocimientos de logística para convertir naves civiles en armas de oportunidad. Pero el imperio contraatacó con algo más que metal, utilizó la propaganda, la amenaza de exterminio, la idea de que resistir era condenar a inocentes. El comandante se enfrentó a la pregunta que todos los líderes de rebelión deben enfrentar, ¿hasta dónde es justo empujar la ruina por la causa de la memoria? Los humanos no rezan. Actúan. Hubo traiciones tan profundas que dejaron cicatrices morales, un grupo que vendió rutas de escape por raciones, una comunidad que entregó a sus propios para salvar a una élite local. El comandante vio el fuego devorar lo que quedaba de esa moral como quien mira a la hoguera consumir la última nota de un piano. Y aún así, en medio de la desolación, se gestaron alianzas inesperadas. La alienígena habló con líderes de otras colonias, compartió relatos de su gente, historias que los manuales imperialistas habían intentado borrar. En esas reuniones, surgió la idea de algo que superaba la mera supervivencia, una ofensiva que no solo expulsara al ocupante, sino que rompiera el mito de invencibilidad del imperio. El universo contuvo el aliento. Mientras se acercaban al punto donde el imperio concentraba sus fuerzas, la resistencia aprendió a moverse como algo vivo, una serie de impulsos coordinados, silenciosos y peligrosos. El comandante dirigía con manos que ya no temblaban, su rostro mostraba cicatrices de decisiones que lo perseguirían por el resto de su vida. En una de esas noches, sintió de nuevo la voz de su hija, una nota sostenida que le dijo que no pudiera más. Él respondió reprogramando su dolor en una estrategia que sacaría a la luz las notas musicales de su pueblo. Prepararon la ofensiva final, no era un asalto para ocupar, sino para exponer las cámaras de tortura, para liberar voces, para mostrar al universo que la humanidad no se deja borrar. El silencio se volvió un grito entre las estrellas. El día que todos esperaban se vistió de un amanecer metálico. La guarnición imperial estaba segura de su propia inmortalidad, de la perfección de sus filas y de la lógica que justificaba la conquista. Pero el enemigo que enfrentaban no era solo un grupo de guerrilleros, era un recuerdo envuelto en seres vivos, en música, en una angustia determinada. La batalla fue un poema escrito con pólvora. Explosiones cortaron la madrugada, truenos de metal y llanto humano se mezclaron, y en ese cataclismo el comandante miró a la alienígena y vio allí a una compañera de lucha, no una presa. Ella, a su manera, también había decidido romper su papel de víctima, su furia se transformó en una precisión helada, saboteó el centro de mando,
volcó data que el imperio guardaba para justificar sus crímenes. Y sujetó la mirada del oficial al mando hasta hacerle dudar. Los humanos no rezan. Actúan. La confrontación final fue tanto moral como física. El comandante se encontró cara a cara con el coronel imperial, un hombre que hablaba de orden como si fuera una religión. No hubo discursos largos, hubo decisiones que rasgaron el tejido de la noche, liberar prisioneros, apuntar cámaras a las salas de tortura. Encender transmisores que llevaron al universo entero imágenes que el imperio preferiría enterrar. La alienígena, por su parte, enfrentó a quienes la habían usado, y en un acto que fue más que venganza, liberó a los suyos de cadenas que no eran solo físicas. La violencia fue infame, pero necesaria, la victoria no llegó sin un precio. Nombres quedaron inscritos en la memoria del comandante, amigos que cayeron, desconocidos que extendieron manos en el momento justo. El universo contuvo el aliento. Cuando las torres de vigilancia cayeron y las transmisiones del imperio se volvieron caóticas, la reacción del cosmos fue lenta pero irreversible, colonias que habían temido despertar comenzaron a encenderse. Planetas lejanos que miraban con interés se inclinaron a la esperanza. El comandante, herido y exhausto, apoyó la mano en lo que quedaba de un piano que alguien había traído como símbolo, y tocó una nota sola, clara, improbable. Aquella nota fue una señal. La alienígena se acercó y tocó con sus dedos iridiscentes la madera chamuscada. Por un instante, especies distintas hicieron música juntos, y la armonía resonó como un juramento. El silencio se volvió un grito entre las estrellas. En los días que siguieron, la palabra resistencia dejó de ser un susurro y se convirtió en una cadena de acciones conectadas. Comunidades enteras que se suponía apagadas comenzaron a compartir testimonios, la verdad rompió la propaganda imperial con la fuerza de una marea. El comandante visitó lugares donde antes solo había ruinas y escuchó la voz de un niño que repetía una canción que su madre le había enseñado. Esa voz lo salvó de la pesadez de su culpa por un momento y le recordó por qué luchaban, no por imperios ni por gloria, sino por la posibilidad de que una canción sobreviviera al fuego. Los humanos no rezan. Actúan. La alienígena permaneció a su lado en los días de reconstrucción. No se convirtió en amiga en el sentido convencional, hubo distancia, gestos medidos, una comprensión basada en dolor compartido y en la pequeña promesa que ambos habían hecho cuando cruzaron la estación. La promesa no era de amor romántico, era una promesa de memoria, cuidar la historia de aquellos a quienes la guerra pretendió borrar. Juntos plantaron un pequeño montón de restos de metal para que un niño pudiera jugar alrededor, y esa insignificante ceremonia se convirtió en el primer acto de una cultura que se rehacía. El universo contuvo el aliento. Memorias de la Tierra siguieron llegando en pequeñas ráfagas, un piano viejo reconstruido y tocado por manos que sabían, una canción que viajaba por satélites improvisados. La imagen de una bandera que no volvió a ondear en una plaza, pero que fue cosida en retazos y llevada de colonia en colonia como testigo. El comandante guardó una de esas piezas en su chaleco, cada vez que la acariciaba recordaba la risa de su hija y la promesa que había hecho para que esa risa no se convirtiera en eco. Fue en esos retazos que la humanidad encontró su nuevo mapa, no uno de fronteras, sino uno de historias. El silencio se volvió un grito entre las estrellas. En el horizonte, el imperio no había sido derrotado por completo, pero su aura de invulnerabilidad había sido quebrada. Donde antes había obediencia, ahora había pregunta. Donde antes había miedo, ahora había memoria y la posibilidad de alianza entre especies. La alienígena regresó a su gente con historias de cómo los humanos cantaban el nombre de su hija como si fuera una oración y de cómo tocaron el piano rompió la tiranía. El comandante se convirtió en un símbolo incómodo, un hombre que no buscaba ser héroe, sino que aceptó ser la voz que transportara recuerdos. Los humanos no rezan. Actúan. Al caer la noche sobre lo que alguna vez fue solo un territorio conquistado, las hogueras se encendieron de nuevo y las canciones volvieron a las calles. Un niño tocó las notas de la canción que había salvado una vida,
una anciana lloró al escuchar el acorde que recordaba un barco en la tierra. Las heridas aún dolían, pero la decisión colectiva ya era otra, no permitir más silencios forzados. Y en ese pulso nuevo, la humanidad encontró su verdad más antigua, actuar para que la memoria sobreviva, y defenderla con la misma ferocidad con que se defiende a un hijo. El silencio se volvió un grito entre las estrellas. Vinieron por un planeta, pero despertaron a una especie.